¿Qué? Buenas a todos, bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy, porque pues Eddie no puede dar un intro. Perdóname. Sí, El falta de día de hoy costumbre. hablaremos sobre cuál es nuestro tema, Carlitos, díselo al público. Sobre inseguridades en la adolescencia, en jóvenes o hasta en adultos. Primero hay que determinar para nosotros qué vendría siendo las inseguridades, ¿no? Sería un tema muy importante. Definir o qué tenemos como concepto las inseguridades. A ver, Eddie, ¿qué entiende o qué para ti es una inseguridad? Mm, puede ser la falta de confianza, eh, no sé, es que no sé cómo se dice, antipático, antisocial, es forma parte de las inseguridades, porque pues normalmente casi los jóvenes no hablan por lo mismo y se asocia más por la aceptación. Ujú. Una leve introducción a mi parecer, que es eso. ¿Ustedes a qué punto creen que las inseguridades empiezan a surgir en cada persona? Yo creo que pues en cada persona sí es diferente, pero en lo general, en lo más global, empiezan a surgir pues en la adolescencia precisamente porque es lo de el cambio bueno, es esa transición que vivimos todos de niño a medio adulto, se supone, Uh-huh. y pues hormonalmente está ahí un desequilibrio mucho más grande. Por eso cualquier cosa como que te dicen o que hacen en contra tuya, lo tomas muy a pecho y sientes que el mundo está en tu contra y todo eso. Y pues eso se afecta al momento del crecimiento. Y pues respondiendo a la anterior pregunta de para mí qué es una inseguridad, es toda aquella conducta que tengas o bueno, que sea en base a tu entorno, que te haga sentir menos como persona. Eso para mí es una inseguridad, vaya. Claro, dice que aquí, según Internet, Wikipedia, dice que los adolescentes inseguros tienen tendencias a tener numerosos miedos. Más Mira, que nada nada es más, eso. tu fuente fiable, Mi Wikipedia, ¿no? fuente Hombre. fiable dice, es producto de la baja autoconfianza que tienen en sí mismo en los adolescentes. Sí, eso también tiene que ver mucho con el autoestima, tu autoaceptación, Ajá. tu cariño propio, todo eso. Porque, pues, como te digo, que es todo tu entorno social es lo que afecta, vaya, para el crear una inseguridad. Y pues esto hace que tengas pues ciertas actitudes autodestructivas, vaya. Y Es que esto pues sí, pues desborda en muchos miedos futuros, más que nada cuando eres adulto y pues generalmente aquí en México pues la sociedad es de que si lloras siendo hombre y adulto, pues está mal o algo así. Y también, o sea, los adultos se supone que no se pueden poner tristes según nuestra educación, Claro que sí. pero pues, pero pues sí, o sea, hay muchos miedos que la gente nunca dice porque, pues más por su tipo de educación que tuvieron, de siempre estarlos reprimiendo. de hecho. Bueno, pues Claro. para este punto vamos a tener una invitada, muy buena invitada. ¿Qué onda, Bueno, amigos? ¿qué onda? Alex, Órale. ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Igual bien. Bien, entre comillas, pero bueno. Disfrutando de la vida Sin más que nada. trabajo. ¿Ya no están en Cinépolis? No. Sí, Sí. Sí, no. sí, O y a sea, medias, pues, pero. sí, ¿no? Ajá. Unos más que otros. Ay, cállate, no seas presumido. No, yo Seguimos de. tampoco. A él lo cancelaron, amigo. Sí, ya. Desde. Unado el Eddie. No me Ay, acuerdo desde amigos, cuándo. qué Alex, cruel vida. Veo. ¿puedes poner tu cámara o no? Ah, sí, bueno. Ah, bueno, digo, es que como Hola, me veo me da no horrible. sé qué. Hola, Alex. Hola. ¿Ves? ¿Ves, Carlos? Y tú me ¿Qué? dijiste que me debía de haber peinado. Alex tampoco viene muy peinado, que digamos. Alex es una invitada, así que ella puede No hacer me lo que dijeron que me quiera. peinara, amigos, perdón. A ver, Ya es Alex, de Alex, noche. Alex te puede dar el lujo, ¿Verdad tú que sí? no. O sea, entiéndanme.
Yo puedo estar despeinado, estoy en mi casa, en mi zona de seguridad y confort, no me tengo que ver peinado todo el día. Exacto. Nadie nos peinamos, o sea, para empezar. Me corté el cabello precisamente para eso, para no peinarme. Esa es la fácil, Eddie, ¿sabes? Ese es el escape sencillo. Exacto. Bueno, Alex, estamos hablando de las inseguridades en los adolescentes, jóvenes, adultos y todo. Ok. Ok. Para ti, ¿qué es una persona insegura? ¿O qué entiendes por inseguridad? Pues es, bueno, en base a lo que yo he entendido en mi experiencia, creo que es alguien que no se ama. O sea, que encuentra muy difícil el amarse a sí mismo y el encontrarse un lugar en el mundo, aunque suene así como muy, pues, hablado eso de, ay, no me amo. Es que es la verdad, o sea, es alguien que encuentra muy difícil adaptarse y sentirse a gusto consigo mismo y con su entorno. Ok, perfecto. Ujú. A ver, la pregunta que me hacía Carlos hace rato es, ¿cuál es el punto en el que tú crees que se desarrolla más este sentido de la inseguridad? Y pues bueno, como tú lo explicas, más o menos lo que yo entiendo es que dices que es un sentido de no pertenencia. Ujú. Este, ¿A qué edades más o menos tú sientes que se desarrolla esto? Pues yo creo que cuando se tiene un sentido de la vida. O sea, mira, yo te voy a platicar una historia muy chistosa. Yo supe mi lugar en la vida a los 5 años. O sea, digo, no es como que a los 15, que es como la adolescencia, no, a los 5 años yo alguna vez me di cuenta de que, o sea, como que yo no era el promedio de una chica bonita, por así decirlo, que podría ser. O sea, como que hubo una diferencia marcada y lo entendí desde chiquita. O sea, yo creo que depende de la situación de la persona y el entendimiento de la persona en su situación. O sea, pero generalmente sí se da más ese sentido de pertenencia pues ya en la adolescencia y así, pero yo creo que depende mucho de la situación y del nivel de madurez de la persona. Eso. Ok. Más o menos, Alex, tú has experimentado la inseguridad. Tú, bueno, dices que desde como los 5 años. ¿Crees que se deba a, bueno, o a qué crees que se deba? ¿A la influencia de tus padres, de tus amigos que tenías en ese momento? O sea, trato de no culpar mucho a mi entorno por mi culpa, por mi inseguridad, o sea, como de dejar de victimizarme y decir es que fue culpa de tal persona o fue influencia de tal persona. Pero pues sí, yo creo que es muy obvio que a veces el entorno en el que te vas desenvolviendo contribuye mucho a que te sientas inseguro, pero igual es mucho, yo creo que de la esencia de cada persona. Hay gente que naturalmente es segura, o sea, que desde chiquitos son deslumbrantes y que, o sea, y que hablan y dicen, y son extrovertidos. Hay gente que nace, a mi parecer, con una esencia más introvertida, más callada, y eso aúnale los factores que tú mencionas, la familia, los amigos, pues va marcando más la inseguridad de una persona. Interesante. Básicamente, bueno, en este punto yo sí creo que sí, no, sí concuerdo que en el que no debes de culpar a los demás por tus propias, pues por tus propias, tu propio manejo de emociones y demás, Ujú. pero a su vez sí siento que pues todo tu contexto es lo que influye completamente para mí. Porque igual, pues muchas veces los adultos, cuando eres niño, los adultos nunca se dan cuenta de lo que están diciendo No. y siempre están queriéndote proteger de sobremanera a veces y no llegan a notar el impacto que tienen las palabras en un niño, vaya. Y siempre surgen las comparaciones, las odiosas comparaciones entre otra persona, tu compañerito, tu vecino, tu primo, lo que sea, que si hay otro niño al lado, te comparan con él. Ujú. Y eso siento que es algo muy
muy determinante en cuanto al tipo de persona que vas a ser, tanto seguro, inseguro, como sea que vayas a ser. Siento que eso lo determina mucho, porque igual, pues es que igual con ese tipo de actitudes, pues, como les digo, o sea, no, los adultos no se dan cuenta de lo que le están diciendo a un niño y qué impacto va a tener en su futuro, Sí, sino claro, que pues es simplemente se lo dicen como guía. como ellos aprendieron, porque igual esos pues adultos son Ujú. adultos que también sufrieron de niños, es una cadena, o sea, se va repitiendo. Pues sí, es lo que les comentaba precisamente hace rato, yo a los 5 años, o sea, los adultos creen que los niños no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta, o sea, y sí Ajá. sienten esa, pues no sé, rechazo, ese, no sé cómo llamarlo. Pues, Yo diría que es como desde esas edades, es como un tipo de presión, porque vas creciendo con una idea que tus padres van teniendo de ti y tienes que cumplir esa expectativa, sí o sí. Si no la cumples, hay regaños, hay represiones y hay muchas cosas que van de la mano. Ujú. Y yo siento que se afecta mucho. eso Pues sí, podría ser más falta de, ay, perdón, es falta de comunicación, ¿no? Porque mm, quería verme más acá, ¿verdad? Pero no, se me vale la vez. Pero influye también, no lo escuché en un rato porque se me fue el internet, lo siento. Eh, pero quería saber, o sea, qué miedo o qué fue lo que influyó en ti un poco para ser insegura. ¿en mí? Ujú. ¿Qué miedo? Ay, pues el no ser suficiente, o sea, o sea, no ser suficiente para nadie, o sea, no sé si me entiendas, como que no cumplir con los estándares de belleza, o sea, aunque suene muy igual, muy trillado, ay, es que los estándares de la sociedad, pues sí, o sea, de verdad yo, no- yo me comparaba, como decía Jorge, totalmente me comparaba con el mundo externo, con la idea que me hacía la sociedad o el mundo creer que era alguien bonito o alguien talentoso o alguien exitoso. O sea, eso es lo que a mí influyó más para hacerme todavía más insegura, el querer ser perfecta y no poder serlo, porque pues uno a veces no es, o sea, no nace de una manera y es algo que no aceptamos y quieres cambiar y cambiar y cambiar, pero eso te vuelve más como, al mismo tiempo inseguro, o sea, querer ser seguro te hace ser más inseguro, no sé si me entiendes. Ujú. Sí, porque, bueno, en mi caso, alguna vez, bueno, nunca fui tan esbelto ni tan delgadito, pero como llenito. Y Ujú, pues sí, en la primaria sí me preocupaba eso. De hecho, nunca me ha gustado usar ropa ajustada. Me choca la ropa ajustada. ujú, Y pues en la secundaria sí fue como más de un poquito como entre agresivo y no agresivo, ¿me explico? ujú. Contra algunos que como que querían hacerme bullying porque sí, también en el kinder me hacían bullying, alguna vez me hicieron en la primaria. Y pues por eso quería más o menos saber. Pues sí, como que ese tipo de cosas empiezan a nacer en uno como parte de su propia autodefensa, vaya. Ujú. Empiezas con un comportamiento pasivo-agresivo por temor al rechazo de los demás, que, al final los termina alejando, irónicamente, y es como de, ¿por qué se alejan de mí? Te empiezas a hacer ese tipo de preguntas de qué tengo de malo, qué es lo que me falta para encajar, qué es lo que necesito para sobresalir, y entonces te vas dando cuenta que pues tú eres el que tiene que resolver tus propios problemas de inseguridad al final. De hecho, sí, Sí, Y bueno, aunque no sea fácil, vaya, es un proceso bastante largo en varias ocasiones, por no decir en todas. bastante largo y bastante difícil Sí, de bastante. aceptar en sí, porque a veces uno ni siquiera se da cuenta que está siendo inseguro, o sea, es que yo Ujú. soy así porque así soy, pero es algo que es de, como dices, desde niño, es ir escarbando y escarbando hasta el punto que te des cuenta en qué momento empezó todo esto de tu inseguridad y tu falta de amor cómo empezaste a tener esas actitudes, como dices, pasivo-agresivas o en mi caso muy pasiva. Yo tiendo a ser una persona muy pasiva, no soy agresiva,
o muy retraída precisamente para que no me lastimen o para no caer mal o algo así. Esa es como mi forma de actuar frente a la gente. Y ahora con tu forma de actuar que estás diciendo, ¿cuáles han sido tus consecuencias por culpa de estas inseguridades que sentiste desde muy niña? O sea, Pues han habido muchas, o sea, consecuencias tanto físicas como mentales, como sociales. Pues, una de ellas es, pues he desarrollado cierta como compulsión, como les digo, a querer ser perfecta todo el tiempo, a no fallar en nada, a querer agradar a todo el mundo, a a no caer mal. No sé si me explico, como que quiero caer bien, pero al mismo tiempo no caigo muy bien porque soy muy retraída. Entonces dicen, no, es que ella se cree mucho o algo así, pero es más bien inseguridad, es mera inseguridad. Tanto físicas, yo he llegado a desarrollar, y ya lo he dicho públicamente, yo he desarrollado trastornos de la conducta alimentaria. Es una forma de mantener ese control que yo siempre he querido tener y de esa perfección. Y fíjate que yo desarrollé eso gracias a que pues, toda mi vida nunca tuve problemas, por ejemplo, como Eddie con mi peso, cosas así. No fue algo como, es que yo fui gordita o fui muy flaquita. No, no, no. Simplemente yo, mi físico en general a mí no me gustaba. Entonces yo decía, pero es que no lo puedo cambiar a menos de que me hagan las miles de operaciones, ¿no? O sea, y no tengo dinero para una operación. Entonces cuando descubrí que lo único que podía cambiar y que podía controlar y perfeccionar era mi peso, de ahí me agarré y me obsesioné hasta, y nunca fue suficiente y nunca fue suficiente. Y yo quería empezar como que queriendo que la gente notara que yo estaba delgada o lo que sea, pero ya la gente ni siquiera como que me decía, ay, te ves muy bien, no, ya hasta la gente se preocupaba. Y entonces ya se vuelve un ciclo interno muy feo. Y esas inseguridades desde chiquita se fueron reflejando así, de esa manera, en trastornos de compulsión y trastornos de alimentación, entre otras cosas. O sea, para que entiendas que una inseguridad desarrollada y sin tratar y llegan a tener esas consecuencias. Uh-huh. ¿Y buscaste ayuda? O sea, ya cuando te diste cuenta efectivamente que eras una persona con, a lo mejor, no sé, podría decirte con baja autoestima, ¿no? O te diste cuenta de esas inseguridades, de esa perfección y buscaste ayuda para cambiarlo, porque ya te está afectando, como dices tú, física y emocionalmente. Ajá. ¿Lo llegué a buscar cuando me di cuenta que era insegura o cuando ya tenía esos problemas? Las dos, o sea, antes y luego No. después. No, antes precisamente por eso, esa fue mi escape, o sea, esa fue mi ayuda de mi inseguridad, Ajá. en agarrarme de esos trastornos. Cuando yo ya estaba en un punto muy, muy, muy fuerte de eso, y literalmente era un ente en vida, o sea, que literalmente ya no tenía ni motivo para nada, me di cuenta que estaba haciendo todo mal, que al contrario, en vez de sentirme mejor con hacer todas estas conductas, me sentía mucho peor y me sentía todavía más sola. Había alejado muchas personas, a muchos amigos, había dejado la escuela, o sea, habían pasado muchas cosas muy feas. Entonces ahí me dije, o sea, dije, no, esto ya tengo que arrancarlo de raíz, tengo que llegar al punto de esto, o sea, y de verdad querer la ayuda, porque yo aparte sí llegué a ir a psicólogos y así antes de llegar al punto más álgido, pero yo no quería. O sea, que hay que entender que si alguien no quiere ser ayudado o si alguien no acepta las cosas, así venga quien sea Dios, aunque no sé si crean o no, a decirte que cambies, no cambies. Entonces es punto de querer y entender que tienes que cambiar. O sea, literalmente suena muy fácil de decirlo, pero es cambiar ese switch y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me está provocando esto realmente? ¿Cuál es el motivo real por lo que estoy haciendo esto? Y ya es así cuando yo empecé a buscar ayuda y empecé ese camino como de recuperación y de entender todo esto de la autoestima y de la seguridad. Interesante. Eso de la ayuda que estás, bueno, que estás expresando ahorita, pues sí me lleva como que al punto de que muchas veces una persona no pide ayuda por por miedo a las consecuencias que vayan a pasar, a el mismo tipo de estigma que ya te están haciendo, de que te están clasificando en un solo tipo de persona y tienes ese miedo de que te sigan juzgando como tal. Y por ejemplo, muchas veces, pues
en el pasado, o sea, solo de acá a unos años es cuando se ha medio ya normalizado lo de la salud mental. Pero Ujú. antes era mucho como de, no, Estás pues todos loco, los que van ¿no? al psicólogo están locos, ajá. Sí, sí, O sea, claro, sí, o sea, típico. y lo dejaban como que muy de lado y es como de que si querías pedir ayuda, alguien te iba a decir, pues ¿para qué vas ahí si estás loco? O sea, no necesitas ayuda, tú puedes salir de eso solo. Y es Aguántate, ¿no? como Échale de, ganas. ajá, ajá. Sí, El literal, clásico, échale ganas, carnal. échale O sea, ganas, no, literal. y esto sí era como que, sí es como que muy, también muy determinante en el tipo de acción que vas a tomar y si esa inseguridad la vas a jalar contigo pues prácticamente siempre o si vas a salir de eso y lo vas a dejar atrás. Exacto. Y es que también pues esto del entorno sí afecta mucho porque cuando tú quieres pedir ayuda y no te hacen caso y simplemente te dan largas o te dicen el échale ganas o algo así, pues no sabes en quién confiar realmente, no sabes en quién apoyarte, empiezas a caer precisamente en las conductas autodestructivas y no solo eso, sino que muchas veces, como fruto de las inseguridades, pues te pegas a personas que medio te muestran que puedes hablar con ellos en un principio y luego esas personas te terminan hiriendo más, porque también tienen muchas inseguridades que tampoco han tratado con Exacto. anterioridad. Sí, no. Sí, no, aquí mi punto es, y yo lo que trataba de decir como trato, tal vez lo exprese mal, de no culpar a nadie o no, es más bien no involucrar a nadie en tu propio camino Ajá. de recuperación, ¿me entiendes? Porque si Ujú. uno como que siempre está queriendo o, o, o sea, el buscar ayuda y encontrarla es difícil, o sea, y que de verdad alguien te apoye. Entonces yo creo que el que primero debe apoyarse a sí mismo y quererse a sí mismo y ayudarse a sí mismo es uno mismo, porque así ya vas a poder tener mejor elección de personas, como tú dices, de poder Ajá. acercarse a gente que de verdad sea buena para ti, que no tenga más conductas destructivas a tu vida. O sea, a eso me refiero. El punto es sanación personal, o sea, que sea un viaje personal, contigo mismo. Igual Efectivamente. ahorita haciendo hincapié en lo del entorno, acabo de caer en cuenta que a lo mejor yo no caí mucho en eso de, ¿cómo se dice? Mi inseguridad en mi cuerpo, por lo Ujú. mismo de que mis amigos no eran raros, bueno, ¿cómo decirlo? Era como un círculo social que sabía lo que tenía porque pues en la secundaria y a lo mejor en los primeros años o los primeros meses sí me sentía un poco inseguro, pero ya después conforme fueron llegando o me fueron hablando, porque la verdad yo casi me hablan para hacerme su amigo porque yo casi no hablo. Eh, tenía un amigo, pues tenía mal sus ojos, era visco y tenía un compañero gordito. Y pues con eso, como que con ellos me empecé a juntar y pues no importaba la apariencia y pues no me afectó tanto, pero ahora, volviendo a eso del entorno, mi familia, ¿cómo lo tomó? Se, Mi se familia. preocuparon, ajá, se preocuparon, se hicieron. Sí, 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 pues fue difícil para ellos también, fíjate, yo creo que tuve la suerte de que de verdad en este punto ellos no fueron los de échale ganas, porque así hay muchas familias, o sea, que tienen ese pensamiento un poco antiguo o así clásico de que no, no, los psicólogos no, y no, no, al contrario, ellos más bien eran los que me decían, busca ayuda, o sea, hija, no te estás viendo, pero yo sí, o sea, O sea, entonces tus papás eran el amiga, date cuenta, ¿no? De esa amiga, date situación. cuenta de lo que está pasando. O sea, exacto, exacto. O sea, esa relación que estás teniendo con tu propia cabeza loca está Ajá. mal. Eh, pero, o sea, primero sí, pues, o sea, es difícil entender este tipo de, mi trastorno es difícil de entender y difícil de aceptar. Y mis papás, pues, tal vez en un principio no lo querían como ver algo así, porque es difícil, yo creo que ver a alguien de tu familia con una adicción, porque esto que tengo, yo lo clasifico como una adicción, totalmente. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? Entonces ellos estaban primero, tuvimos discusiones, nos peleábamos mucho porque yo no quería ser ayudada, después ellos me querían ayudar y yo como que medio lo acepté. Entonces yo tuve la suerte de que mis papás sí
sí lo tomaron, pues, o sea, no bien, pero lo aceptaron y me ayudaron y me apoyaron todo el tiempo, desde que empezó No, esta pues, enfermedad hasta que continúa, porque yo no me siento totalmente recuperada, pero estoy en camino de, ujú. y pues, No, pues está muy bien. O sea, digo, lo tomaron con la seriedad que corresponde, vaya. Y eso ujú, está, pues sí está muy bien, porque pues así como dices que, y pues como es, sí hay ujú, muchos familiares, pues muchas personas muy cercanas a uno que siempre están como de, no, pues échale ganas. Y ya, o sea, pero pues en este caso tus papás siempre te quisieron apoyar, como, pues como dices. ujú, Y pues yo creo que en ese momento cuando las personas ya te están diciendo es más de que no es ni, o sea, ni siquiera en ese momento que cuando ya todos te están diciendo que lo que tú estás haciendo está mal, sientes que está mal en sí cuando tienes una inseguridad tan marcada, ujú, sino que ya tiene que pasar algo como que muy fuerte para que tú te des cuenta de las cosas. ujú. Y pues no sé qué tipo de pues, de cosas te pasa a ti, pero, pues, por ejemplo, yo en lo personal tengo la inseguridad de que, pues, nunca, bueno, siempre me comparan con uno de mis tíos, que es nada más 4 años mayor que yo, y Sí. él siempre es como, pues, el ingeniero, el que ya salió de viaje, el que tiene ya su carrera terminada, y es como de, tú, déjame terminar a mí mi carrera tranquilo. O Ajá, sea, o sea, yo soy una persona sí, diferente, ¿no? O sea, ajá. ujú, Y pues a mí para saber que yo necesitaba pues como que salir de ese bache de nada más quedarme en una etapa académica específica y nada más andarlo repitiendo, sí ujú, fue como de que empecé a tener muchos amigos que ya estaban, que habían pasado por lo mismo y que ellos entendían muy bien mi situación. Entonces el platicar con ellos, el convivir con ellos, eso me hizo como que reaccionar en ese sentido y empezar a aplicar muchas cosas para mí, vaya, para mi salud y para poder pues seguir saliendo adelante. sí, no, cada quien tiene su manera de, como dices, de su suceso, su antes y su Ajá, después, ajá, su cerrar su ciclo, parteaguas, vaya. su rapada de cabeza, este, que lo hace así de ya, o sea, despierta, despierta, pero es algo, o sea, de aquí a que llegue es difícil, o sea, Sí, uno quisiera resolver sus inseguridades de un día para otro, pero un camino muy grande, y pero despertarse al otro día diciendo, no, hoy voy a dominar el perro mundo. O sea, sí, sí, pero o pues sea, no se puede. ajá, hay recaídas, o sea, no, una recuperación o de la inseguridad o de lo que sea es de altos y bajos, ¿no? Entonces no puede ir así. Entonces, siempre va a haber días que es así como, no, hoy sí no puedo. Pero lo que yo creo que me sirve mucho es un día a la vez. O sea, que suene muy de Pues sí. Alcohólicos Anónimos. Solo por hoy Solo Bienvenidos voy a esta a, reunión de fue. doble A. ajá, hola, soy Alex, no, o sea, solo por hoy voy a intentar vencer esta inseguridad o creerme que valgo más. O sea, solo por hoy, porque si lo piensas a largo plazo, obviamente es como de, no, yo no voy a poder toda la vida estar con esta actitud positiva, y menos ahorita, o sea, menos en esta época tan precaria. Digo, Pero si piensas la solamente pandemia hoy, no es como que ayude mucho. no, o sea, eso Sí, no. también o sea, ha marcado mucha depresión, inseguridad en muchas personas, pero el punto es de qué manera vas a agarrar esta pandemia, de la manera buena o de la manera mala. Entonces, pues Cada así quien. es. ¿Sabes? O sea, ahorita que estamos tocando esto, no me imagino cuántos ahorita están como pasando ese proceso de eso y que se sientan como que muy inseguros y que esto del encierro, más que ayudarlos, les está afectando más, porque no Sí. pueden, por ejemplo, desarrollar habilidades sociales más abiertas con las demás personas, no pueden interactuar de forma física con alguno de sus amigos, que era, por ejemplo, pues, un abrazo de algún amigo que le tengas confianza, eso te ayuda mucho. Siquiera Y reírte, pues, o sea, reírte ajá, con un o alguien así de sea, frente, o sea, sí, o sea, y llega el punto en que pues sí, tu familia está aquí, pero, y los quieres mucho, pero ya es como de, ya Ya no los quiero necesito ver a ver, otra ya. persona, o sea, ya, sí, sí, ya, no, o ya sea, y chole, antes, ya.
Ya cambian a los miembros de este Big Brother. Y eso ya estaba pasando desde antes, o sea, créeme, con la tecnología eso ya estaba pasando, se estaba reemplazando el contacto humano con todo esto de las redes, pero ahora es a fuerzas, entonces es como de, chin, ¿estás de acuerdo? O sea, chin. O sea, no salí cuando debí, pero bueno.